Vamos a aprender a graficar una curva S con el Primavera Project Planner. La curva S es una muestra gráfica de acumulados de costos, horas hombre u otras cantidades graficadas en el tiempo. Es decir, que en el eje de las X se grafica el tiempo y en el eje de las Y se grafica un valor acumulado que pueden ser en horas, en costos o en cantidades. El nombre de curva S se le da a la forma que llega a generarse, que es la forma de una S alargada. Teóricamente, porque en la práctica la curva S puede tener una forma un poco diferente. ¿Por qué la curva S es importante? Porque la curva S en principio nos va a permitir controlar el proyecto. ¿Controlar qué? Controlar básicamente el avance del proyecto. Para graficar una curva S se tiene que tener un diagrama de Gantt, se tiene que haber ingresado insumos a las actividades, ¿verdad? Y estas curvas se pueden construir por especialidades, por fases de cada proyecto. El eje de las abscisas, como ya dijimos, se expresa en unidades de tiempo. Puede ser semanas, meses o días. La unidad más común sería la semana. Y en el eje de las ordenadas, o sea, las Y, se grafica un valor en horas, costos, pero siempre un valor acumulado. Entonces, con esta pequeña introducción, vamos a intentar graficar una curva S con el Primavera. Directamente con Primavera no vamos a poder construir una curva. Vamos a poder construirla con información de Primavera, pero lo mejor es construirla a través del Excel. Esta es una curva S hecha con el Excel con información extraída del Primavera. Como verán, la curva que aparece aquí superior sería la curva planeada de nuestro proyecto y la curva S es la curva como estuvimos avanzando. Y pueden ustedes observar que nosotros en este proyecto estuvimos atrasados. Y acá ustedes ven que estuvimos avanzando bien, pero en este periodo la obra tuvo un problema, la cual nos hizo avanzar muy lentamente, pero luego no se pudo recuperar el avance. Y esto justamente grafica esa comparación entre lo planificado y lo real. Entonces nosotros necesitaríamos exportar y sacar información primera para construir esa curva. La construcción de la curva va a depender de nuestra habilidad que tengamos como el Excel. ¿Cómo hacemos con el Primavera? Vamos a abrir un proyecto. Bueno, ya sabemos cómo abrimos un proyecto. En Drive escogemos el disco y en la parte de folders escogemos la carpeta, nuestro archivo, y acá aparece nuestro archivo. Vamos a poner abrir, opens, y vamos a abrir nuestro proyecto. Este proyecto, bueno, ya ha sido terminado, ya ha sido trabajado, ¿verdad? Y ya tiene insumos, como vamos a ver a través de View, Recursos Profile, vamos a poder ver los insumos que han sido asignados, ¿no? Entonces es un proyecto que ya se encuentra con toda la información necesaria para poder construir una curva. ¿Cómo construimos una curva? Como ya les mencioné inicialmente, el Excel sería nuestro mejor medio para construir una curva con el Primavera. Pero ¿cómo extraemos la información? Al inicio de la presentación dijimos que la curva S se requería dos datos: el eje de las Y, el tiempo bueno, está aquí, y el eje de las X, perdón, el eje de las Y, de las ordenadas, se tendría un valor acumulado. Si ustedes van a View, recursos tipo tablas, datos de recursos tipo tablas, ustedes van a poder apreciar aquí justamente estos valores, ¿no? Que serían la cantidad de insumos en el tiempo. Entonces, con la información que hemos ingresado vamos a poder crear nuestro dato para la curva. Lógicamente estos datos están en Primavera, pero para poder construirlo en Excel vamos a tratar de exportarlo. ¿Cómo exportamos estos datos al Excel? Para exportar esto al Excel vamos a Format, Tools, vamos a Project Utilities, y bueno, podemos crear el target, pero en este caso vamos a hacerlo sin el target, ¿ok? Vamos a crear nuestra curva primera, nuestra curva plan del proyecto, ¿ok? Entonces para eso vamos a ir a Tabular Reports, vamos a ir a Tabular Reports y vamos a ir, aquí tenemos dos opciones. La curva se puede construir en función de costos o cantidades, ¿verdad? Lógicamente hay que definir previamente cuál es la curva que queremos construir. En este caso, para graficar la curva de avance, la curva que mejor representa el avance del proyecto es la curva S de horas hombre. Por lo tanto, la curva S que nos conviene será una curva S basada en horas hombre acumuladas. Esa es la curva que yo siempre he recomendado y que en todos los libros escritos se indica que es la curva que mejor representa el comportamiento del avance de las obras. Algunas personas representan la curva con costos, pero es el hombre el que maneja el ritmo de la obra. Por tanto, la curva de costo no sería representativa. Más bien, la curva que sería representativa sería la curva de
horas hombre. Entonces vamos a ir aquí, cantidades, tabula red por cantidades, y acá existe un comando que significa descargar. Este comando nos va a pedir descargar la información al Excel. Vamos a picar acá, vamos a crear un archivo nuevo de exportación, añadir, vamos a añadir acá, y bueno, lo primero que hay acá es seleccionar el insumo. ¿Sobre qué insumo queremos hacer la curva? Sobre la hora hombre, como ya dijimos anteriormente. Vamos a seleccionar el insumo. Entonces voy a picar el signo más para seleccionar el insumo. Voy a picar aquí el criterio, que el insumo sea igual a qué. ¿Okay? Ustedes pueden ser igual a qué, diferente a qué o mayor que. En este caso vamos a ser igual a la mano de obra, ¿verdad? Entonces aquí donde dice luego colocamos el valor del insumo, vamos a colocar que sea sobre la mano de obra. En este caso de mi ejemplo, la mano de obra el insumo mano de obra yo lo he asignado con el comando M o asterisco. Este aquí representa toda la mano de obra de nuestro proyecto. ¿Ok? Entonces hemos escogido nuestra mano de obra. En unos casos ustedes podrán seleccionar insumo por insumo, en otro caso podrán seleccionar un solo insumo, dependiendo de cómo hayan creado sus recursos. Una vez que ya designamos el insumo sobre el cual quiero hacer la curva S, en este caso toda la mano de obra está graficada a través de este insumo. Luego aquí en forra vamos a escoger que lo hagan en el Excel, para los datos en el Excel. Entonces aquí ustedes pueden escoger la opción de exportar en CSV, que es un formato leído por el Excel. ¿Ok? Ustedes acá en organizar van a escoger el activities con el que ustedes quieren crear sus exportaciones. En este caso vamos a dejarlo que sean por fases. Como elegimos, la curva S se puede construir por fases, por responsables y por cualquier grupo que ustedes hayan creado previamente. Bueno, en selección es para que ustedes hagan un filtro sobre si quieren alguna actividad especial. En este caso, como queremos sobre el proyecto, lo vamos a dejar así. Y en Timescale le vamos a dejar el periodo en que queremos graficar la curva. Aquí donde dice Start If y Ends, vamos a picar escoger el rango. Por defecto a veces aparece la fecha de nuestro proyecto, pero hay que verificar que esto esté dentro de nuestro proyecto. Una vez que hemos escogido ya la fecha, aquí escogemos la unidad del eje de las X, en este caso with, semanas. Una vez que hemos escogido la unidad de nuestro proyecto, que es semanas, ponemos OK. Podemos ejecutar nuestro nuevo archivo que hemos creado. Ponemos OK. Ver aquí. Y vamos a encontrar acá, vamos a ordenar un poco esto. Voy a quitar un poco de barras para que lo puedan apreciar mejor. Vamos a sacar esto de acá y ya está. Entonces el primavera, entonces me está exportando las horas hombre por cada semana. Entonces lo que yo tengo que hacer ya con mis habilidades del Excel es en principio sumar las cantidades, sumarlas, las sumo y luego las acumulo. Sería este aquí. El segundo, la segunda semana sería la segunda semana más la anterior. Esta semana sería esta semana más la anterior, y así jalamos y estamos acumulando, ¿verdad? Entonces esto es esta semana es este valor, esta semana es este valor más este valor, esta semana es este valor más este valor, y así tenemos valor acumulado. Entre nosotros tenemos que graficar este valor como eje de las y este valor como el eje de las X. Eje de las X. Una vez que con estos datos y su manejo del Excel, ustedes pueden rápidamente crear una curva. Vamos a crearlas rápidamente. Sería insertar gráfico. ¿Qué gráfico? De dispersión, porque maneja los X e Y. ¿Qué tipo de gráfico sería una curva? Sería algo como esto. Vamos a poner siguiente. Bueno, los datos son estas filas acá. Siguiente. Siguiente. Entonces, vamos a escoger
los datos de origen, la serie, el eje de las X, el de acá, y el eje de las Y, el valor de acá. Aceptamos y así tenemos nuestra curva S del proyecto. Después lo que más podemos hacer ya depende de su habilidad con el Excel. Como les mostré hace un momento, ustedes pueden generar una curva S de esta manera en función de sus habilidades con el Excel.